Vamos a cambiar de tema porque estamos con el doctor Richard Ruiz Moreno. Él es director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Ministerio de Salud. Y la razón es que el día de ayer ha sido el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. ¿O estoy diciéndolo de manera incorrecta, doctor? Es correcto. Es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, el día de ayer, 3 de diciembre de todos los años. 3 de diciembre. Ya hace un buen tiempo atrás, la Asamblea de la ONU aprobó este día como para poder conmemorar y hacer la visibilización de las personas con discapacidad y de cuán importante es nuestra participación como personas integrantes de lo que es una sociedad en incluir a las personas con discapacidad. Ahora, justamente cuando se retiraba la doctora Marta Chávez decía algo interesante, que es la nomenclatura ha cambiado. Antes se hablaba de personas discapacitadas, ahora la manera correcta es personas con discapacidad. Lo que pasa es que... El uso del lenguaje, ¿cuál es el correcto? Exacto, el lenguaje construye realidades. Es una frase que yo escuché hace mucho tiempo y que creo que es así. Entonces, en la medida que uno habla, en la medida que cómo lo dice, es cuando uno lo va formando y lo va creando en la realidad. Entonces, antes se hablaba de minusválido, inclusive. Se hablaba de minusválido, de discapacitado. Entonces, ahora se ha convenido en que es mejor decir persona con discapacidad, porque la discapacidad es circunstancial, es contextual. Alguien puede tener discapacidad para algunas cosas, pero para otras no. Entonces es muy variable este tema y ahora ya ni siquiera hablamos de discapacidad, sino de diversidad en el funcionamiento. Ok, o sea, para entender un poco mejor, digamos, la palabra discapacitado descalifica a la persona en su capacidad permanentemente, por mientras supuesto. que persona con discapacidad podemos hablar de temporalidad o de circunstancia. De circunstancia física, ¿no? Por Digamos, ejemplo, dentro del cuerpo. hace un buen tiempo atrás, creo que 20 años atrás, el Campeonato Mundial de Kayak lo ganó una persona parapléjica. Caramba. Entonces, para poder manejar kayak no es necesario las piernas, son los brazos. Entonces, eso nos relativiza un poco el término de discapacidad tal cual lo conocemos. Y entonces, por ejemplo, por esa misma razón ya no hablamos de discapacitado, porque enfocamos el tema de la deficiencia hacia la persona. En cambio, cuando hablamos de persona con discapacidad, hablamos más del entorno, de lo que el entorno hace para que la persona exprese más totalmente sus potencialidades. ¿Cuáles son los retos que tiene el Ministerio de Salud en cuanto a la inclusión de personas con, ¿cuál fue el término que utilizó, perdón? Con funcionalidades. Con diversidad funcional. Con diversidad funcional, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tiene el Ministerio de Salud? Bueno, tenemos muchos retos porque este tema se viene trabajando hace mucho tiempo, pero de manera más intensa hace unos años atrás. Y en particular, ayer tuvimos una buena noticia porque dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, aprobamos una norma para poder visibilizar, digamos, alcanzar a más personas con la certificación de discapacidad. Recordemos que la ley de la persona con discapacidad, la 29973, dice que el único documento que acredita a una persona como persona con discapacidad es el certificado de discapacidad. Y este es emitido por el Ministerio de Salud y los establecimientos. Entonces, ayer se aprobó una norma, el ministro César Vázquez aprobó una norma respecto a que la certificación de discapacidad puede hacerse con el uso de telesalud, de telemedicina. Es decir, yo puedo desde Lima o de las capitales de las provincias certificar a un paciente que se encuentra en el Alto Putumayo, por ejemplo, y no tener que hacer que este paciente o que esta persona se desplace hacia el establecimiento para poder certificarse. ¿No se demanda una revisión física para corroborar si la persona cuenta con alguna discapacidad? Claro, lo que pasa es que para hacer esa certificación se necesita que el establecimiento de salud más cercano a él, que puede estar en el Alto Putumayo, tenga una historia clínica de él, tenga una revisión de él, ¿no? Entonces es fácil para un médico de esta zona, hacer la revisión, registrarlo en la historia clínica y nosotros desde acá leer esa historia clínica y trasladar la certificación hacia el lugar más alejado del país. ¿Qué beneficios puede obtener una persona con ese carnet? El certificado es la única documento que acredita la certificación. Posteriormente a eso,
el paciente o la persona podría ir a CONADIS a registrar su certificado y le dan un carnet. Sea con el carnet o sea con el certificado, la persona adquiere más de 25 beneficios o derechos que están inscritos en la ley 29973. ¿Como cuáles, por que ejemplo? van desde, por ejemplo, las personas con discapacidad severa en situación de pobreza extrema reciben una pensión por parte del Estado, hasta temas que tienen que ver con tratos preferenciales en estacionamientos, en trato, inclusive en algunos casos, por ejemplo, exoneración de impuestos para la importación de los vehículos, de vehículos adaptados, ¿no? Son varios, son 25 en total. ¿Desde cuándo se considera la de personas con discapacidad extrema? La persona con discapacidad severa se considera aquella persona que tiene una alta dependencia. Nosotros dividimos, o mejor dicho, establecemos una categoría de dependencia. Cuando la persona necesita más apoyos y más una persona que genere ese apoyo, que esté junto a la persona, es que esa es una discapacidad de alta dependencia a la que llamamos severa. Puede ser física y o mental. Puede ser física, mental o sensorial. Sensorial. O sea, puede referirse al aspecto físico, al aspecto mental o al aspecto de los sentidos, ojos, oídos. Bien, y mencionaba que estas diferencias en nomenclaturas, digamos, también son establecidas por la ley mencionada. Sí, la ley establece la discapacidad leve, moderada y severa y establece, bueno, hay clasificaciones internacionales que pues así lo dicen. Y esto, en buena cuenta, lo que hace es un poco establecer parámetros para poder nosotros canalizar ayuda, apoyos desde el Estado, ¿no? ¿Qué cosa puede hacer la sociedad civil para estar más sensibilizado con estos temas? ¿Hay programas que parten del MINSA justamente para compartir esta información? Sí, nosotros tenemos el Consejo Nacional de Discapacidad, el CONADIS, que agrupa a una serie de efectores desde del Estado, Ministerio de Salud, Educación, el MIDIS y entre otros más, trabajo, por ejemplo, ahorita nos vamos a una reunión de trabajo. Entonces, lo que hacemos desde el Estado y desde todos los sectores es tratar de difundir la concepción, primero, de que la persona con discapacidad no es un sujeto de caridad, sino es un sujeto de derechos. Y que al igual que nosotros tiene derechos dentro de la sociedad. Y uno de los principales derechos que uno tiene que fortalecer en la persona con discapacidad es el derecho a la igualdad de condiciones. Yo y cualquier otra persona tendríamos que tener igualdad de condiciones ante la ley para desarrollar todas nuestras potencialidades. Desde el MINSA, a través de los establecimientos de salud, siempre hemos venido trabajando temas de difusión de los derechos. Y cuando una persona o un establecimiento, certifica a una persona con discapacidad, una de las cosas que hace es generar consejería en cuanto a qué derechos son los que adquiere a través de esa certificación. Muy bien, no lo detenemos más porque tengo entendido que tiene una agenda ajetrada, pero bueno, estuvimos con el doctor Richard Ruiz Moreno, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del MINSA. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta oportunidad. No te pierdas Tendencias, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.